Ahora es tiempo de entrevista. Son las 6:39. Bien, un tema que nos interesa a todos, que hoy lo hemos comenzado a abordar desde el inicio del programa, que no lo habíamos charlado hasta aquí, pero que siempre lo hemos tenido en cuenta. Vamos a aprovechar, ahora que es verano, pero es un tema que trasciende las estaciones del año, porque uno puede irse cuando quiera, siempre y cuando el lugar sea accesible, tenga la posibilidad de acceder de manera libre a ese lugar. Vamos a hablar del turismo accesible. Está en línea con nosotros Ana Rucci, que es licenciada en turismo, especialista en turismo accesible, graduada de la Universidad Nacional de La Plata. Así que la vamos a saludar, Emi, ¿te parece? Hola, Ana, Emilio y Lerio te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Hola, Ana, ¿Todo ¿cómo bien? estás? Gracias primero por tu tiempo y por darnos la posibilidad de que charlemos con alguien que está vinculada al turismo accesible. Claro, acá Bien. estoy. Bueno, primero, vamos a empezar porque la gente escucha esto de turismo inclusivo, turismo accesible. ¿Existen o no existen diferencias entre el turismo accesible, el turismo inclusivo? Vamos por ahí primero, si te parece. Sí, la realidad es que conceptualmente hoy se toma indistintamente. Uh-huh. Turismo para todos, turismo universal, turismo inclusivo, turismo accesible. Bien. Son diferentes acepciones que lo que apuntan es justamente a que el turismo pueda ser disfrutado por todos. Bien. Independientemente de la diversidad funcional de las personas. Ajá. Cuando me decís por todos, acá, como hacíamos mención hoy en el inicio del programa, acá podemos incluir a personas adultas mayores, familias con niños pequeños, sí. Un gran Sí. sector de la población, ¿no es cierto? Claro, incluso la Organización Mundial del Turismo toma como beneficiarios del turismo accesible no solo a las personas con discapacidad, sino a los adultos mayores, a las personas con alguna discapacidad transitoria, Ajá, que usen sí. yeso, muleta, mujeres embarazadas, personas que llevan carritos, incluso las valijas, porque Uh-huh. de alguna forma también necesitamos cierta accesibilidad Tal cual. para transportar Sí. las valijas, Claro. porque es algo que pesa, que nos lleva a Sí, alguna que es incómodo. limitación. Sí. Exacto. Por lo tanto, es un concepto que es sumamente amplio y que termina beneficiando a todos. A nosotros, como sociedad, a nosotros los argentinos, o tal vez a esta parte del continente, que nos gusta mucho poner el foco en lo que se hace en otros lados, por ejemplo en Europa, uno cree que siempre de Europa viene lo mejor. Vos has tenido la posibilidad de estar por Europa, de estar capacitándote. ¿Cómo se ve el turismo y la accesibilidad en Europa, en esto que estamos hablando? Sí, ahí lo que yo siempre digo es que la accesibilidad tiene que ver más con las ciudades y el turismo viene como una consecuencia, ¿no? Uh-huh. Las ciudades ya son accesibles de por sí en los países europeos, entonces como cuando uno hace turismo, ya decanta, por así decir, que está la accesibilidad. Sí. Pero es verdad que principalmente España ha avanzado muchísimo en temas de accesibilidad en turismo, Inglaterra también, por ejemplo, por la gran cantidad de adultos mayores con algunas restricciones y con un alto poder adquisitivo, en la que, tienen tiempo, ganas de viajar, dinero para gastar, Claro. y justamente lo toman como un mercado de diversificación también del turismo. Entonces han avanzado mucho en temas de accesibilidad para justamente captar ese segmento Claro. de europeos, nórdicos sobre todo. Uh-huh. Ana, Sí. hola, ¿cómo estás? Emilio te saluda. Ahora, con todo esto que venís trayendo en relación a la accesibilidad, que como nosotros lo venimos diciendo hace tiempo en programa tras programa, de alguna manera, obviamente para todos, no solamente para personas con discapacidad, sino no marcarlo simplemente en eso. En la ciudad de La Plata, en donde estamos,
Y a nivel nacional, ¿cómo ves ahí el desarrollo en esto de lo que llamamos turismo accesible? Y accesibilidad en diferentes espacios, no solamente en lo que es la playa, porque la gente se imagina que es solamente la playa, sino a nivel global en espacios públicos y también, ¿por qué no privados? Bueno, comparativamente a veces es difícil hablar. Nosotros lo habíamos hablado con Lelio previamente, que los países en América Latina a veces se destacan más en algunos aspectos que en otros. Algunos, por ejemplo, no sé, han avanzado mucho en normativa, otros en, por ejemplo, patrimonio, en accesibilidad al patrimonio, que eso también es un tema súper diverso porque, en realidad diverso no, complejo, por la conservación del patrimonio, etcétera. Pero particularmente en Argentina nosotros hemos avanzado bastante a nivel de América Latina. Particularmente tenemos una ley de turismo accesible del 2002, que si bien cubre muy poquitas cosas, es previa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del 2006. Sí. Entonces parecería como que Argentina en ese sentido fue un poco pionera a nivel de América Latina en avanzar en un tema específico de turismo accesible. Que si uno mira a nivel de América Latina, siempre el turismo estaba asociado más a lo recreativo en la rehabilitación, desde lo médico, no desde un lugar social, sin barreras, etcétera, etcétera. Bien. Eso, digamos, en lo legal. Y Sí. en lo cuestión, digamos, operacional, el Ministerio de Turismo de la Nación tiene un programa de accesibilidad de directrices en las que va, digamos, recorriendo las provincias y avanzando en capacitaciones, en mejoras de la accesibilidad a los prestadores, pueden ser hoteles, oficinas de turismo, parques nacionales, hoteles, etcétera. Entonces, desde el 2011 está ese programa y se va, digamos, asesorando al sector turístico para avanzar en eso. Bien. Entonces, lo que encontramos muchas veces es que la accesibilidad en el turismo está puntualizada. A veces no podemos hablar como de un destino turístico accesible completo o una ciudad accesible, pero sí podemos encontrar la accesibilidad puntual, digamos. Bien. Bien, y digo, justamente haciendo foco en esto de la accesibilidad puntual, digo, aquí en la Argentina, ¿qué nos falta? Digo, si bien parece mucho por lo que nos decís todavía, ¿cuáles son las cuestiones que vos creés que tal vez están más cerca de empezar a cumplirse o que se pueden cumplir? Digo, que no requieren tal vez de grandes erogaciones o que no requieren de, no sé, de gran disputa a nivel político, digo, algo que vos digas, y esto se puede hacer, con predisposición se puede hacer. En parte esto que estamos hablando siempre de la parte de sensibilización y capacitación, todavía, por más que hemos avanzado mucho, se toma la discapacidad, ¿viste?, como una cuestión que sigue siendo exclusiva, o hay gente que no quiere compartir el balneario con personas con discapacidad, o un hotel no quiere alojarse en una habitación accesible porque dicen que no están enfermos, digamos, todavía hay una cosa de eso que tenemos que mejorar, y eso tiene que ver con seguir educando. Tal cual, sí. Ahora, por el otro lado, en temas de turismo específico, digamos, si vos decís, bueno, en Argentina, ¿a qué se tendría que focalizar? Es al tema del transporte accesible. Sí. Nosotros no tenemos nada. Nada, no, totalmente de acuerdo. Muy poquito hay, digamos, tanto que sean programas de transporte accesible como desde lo privado, tener buses accesibles, tener, no sé, que se pueda contar con, no sé, con un taxi privado en los destinos, lo que sea. De eso estamos muy lejos todavía. Sí, ni hablar, aparte para llegar a destino, a la cuestión cultural, artística, todo lo que sea, bueno, ahí se necesita, como decís, ¿no?, el transporte, unas veredas que sean aptas también para poder transitar, digamos, va todo de la mano, y esto, vuelvo a remarcar que lo dijiste hoy y me parece que está buenísimo, es que es para todos y todas, y eso pareciera que no se tiene en cuenta, y ni hablar de todo lo que comentaste en relación también a la educación, que va por ahí, va por ese lado también. No, porque justamente, por ejemplo, pensemos en una familia con hijos en el que o la madre o el padre están en situación de silla de ruedas.
esa familia va a decidir el destino de vacaciones en función a donde pueda la persona en silla de ruedas ir. Tal De cual. alguna forma, Sí. digamos, termina condicionando el lugar de destino la persona con discapacidad. Sí, no tiene pero, pero perdón, porque no tiene la posibilidad libertad, claro. de elección. claro, Exacto. claro. Si la accesibilidad estuviese en todos lados, sería indistinto. Exacto, El tema exacto. es justamente una cuestión restrictiva en la decisión de viaje, justamente, digamos, pasa estas cuestiones y parece que focalizamos el tema solamente en la silla de ruedas, pero ahí estamos hablando de toda una familia. Bien, le recordamos Justamente- a la audiencia que estamos hablando con Ana Rucci, licenciada en turismo y especialista en turismo accesible, que es el tema que hoy nos atañe, que hoy estamos compartiendo acá con Ana. Y Ana, digo, esto digo, tenemos en cuenta muchas características a la hora de hablar de turismo accesible y algo tan importante también como la lengua de señas. Digo, ¿qué rol juega la lengua de señas? Digo, sabiendo que hay una gran masa de población en la comunidad sorda, ¿qué rol juega eso en cuanto al turismo accesible? Digo, ¿se lo tiene en cuenta aquí en la Argentina? ¿Cómo se vincula con las personas sordas en relación al turismo? ¿Tenés datos sobre eso? Sí, Argentina ha avanzado bastante en temas de lengua de señas argentinas. Para los que están escuchando, que a lo mejor si no conocen, la lengua de señas no es universal. Sí. Cada país tiene la suya, incluso hacia el interior del país pueden convivir distintas, digamos, como acepciones de la lengua de señas. Exacto. Lo que están haciendo el sector de turismo es justamente, por ejemplo, poner videos con QR que te lleven a estos videos subtitulados en lengua de señas, porque muchas veces tener por ejemplo, contratada a una persona para que haga una guiada en lengua de señas, a veces por una cuestión de que no está informado o no es tan usual, no lo suelen hacer. Entonces lo que hacen justamente es tener como un recurso alternativo, una comunicación alternativa en los lugares. Bien, y Pero, sí. por ejemplo, en destinos internacionales, muchas veces si vos tenés, por ejemplo, un guía de lengua de señas argentina, si viniese, por ejemplo, como pasa en Iguazú, en el Parque Nacional Iguazú, ahí tendría que venir, por ejemplo, si vienen personas sordas desde Brasil, no entenderían la lengua de señas argentina. Claro. Claro. Entonces tendría que haber un intérprete de lengua de señas en Brasil y otro de Argentina para poder hacer la guía. Eso es complejo. Sí. Digo, Entonces, bueno, justamente hoy lo audiovisual está tratando como de acercarse a la parte de la autonomía, a lo mejor con audioguías, audiovisuales, digamos, que estén en la lengua de señas y que uno pueda tener distintas alternativas. Pero ese es un tema también a tratar. Bien, ya nos queda muy poco tiempo, nos quedaríamos charlando, digo, porque es más que interesante el tema abordar y bueno, seguir escuchándote a vos, pero bueno, seguramente que en otro momento te vamos a volver a llamar para profundizar en este tema, bueno, y seguir conociendo, digo, tal vez cuestiones que a uno no le son usuales, que uno no está relacionado, digo, y qué mejor a veces de escucharlo de experta, de gente experta como vos, de profesionales como en tu caso, que bueno, te has especializado en el turismo accesible y bueno, que nos puedes dar un pantallazo global qué es lo que está ocurriendo, pero bueno, si no quedamos con esto que se está haciendo en la Argentina, que se ha avanzado y bueno, que queda mucho por hacer, pero bueno, que se han ido dando pasos más que importantes en cuestiones que tienen que ver con el turismo accesible. Encantada y quedo a disposición para cuando quieras. Bien, Ana, Muchas te mandamos gracias, Ana. un abrazo y muchas gracias. Igualmente, saludos a todos. Saludos. Ahí escuchamos entonces a la licenciada en turismo, Ana Rucci, especialista también en turismo accesible, digo, quien nos hizo una pintura de lo que ocurre con el turismo accesible en Europa, tal vez que es donde uno hace foco siempre, y obviamente charlamos también de lo que ocurre con el turismo accesible aquí en la Argentina.